La siguiente exposición corre a cargo de mi compañero Diego Hernández y lleva por título Subjetividades e intervenciones sobre personas con discapacidad intelectual. Problematizar la inclusión laboral. El presente proyecto de investigación busca problematizar las formas de intervención sobre las personas con discapacidad intelectual por parte de las organizaciones de la sociedad civil para la inclusión laboral. Asimismo, se pretende comprender las producciones de subjetividad y sus formas de resistencia en el marco neoliberal, mediante la proposición de un dispositivo de intervención grupal que vislumbre dichos procesos. El día de hoy en la mesa tenemos como asesora de esta investigación a la profesora Adriana Soto, como la profesora del taller de acompañamiento, a Valeria Paleri, y bueno, como lectores externos está mi señorita Diana Carolina y el profesor Fernando. Muchísimas gracias. Damos la palabra a mi compañero. Adelante. Bueno, pues me gustaría iniciar agradeciendo a todas las personas que me leyeron, que están aquí en la mesa, igual a la profesora Claudia Salazar, que se encuentra por Zoom. Y pues nada, vamos a iniciar desde el principio. Entonces me gustaría que regresemos al anterior. Y cuando digo principio me refiero justamente a este camino que recorrí o que he venido recorriendo a lo largo de este año, ¿no? Entonces me pareció interesante igual retomar como ese camino a partir justo desde el anteproyecto para ingresar a la maestría, como los trabajos, los textos de los trimestres pasados. Hago este ejercicio con la intención de ver más o menos por dónde es que iba esta cuestión o este interés mío, ¿no? en esta investigación. El anteproyecto pues, lo presenté con el título de la deformación de personas con discapacidad intelectual para la autonomía. Y después en el primer trimestre está esta cuestión de identificar a la inclusión laboral, de la deformación de adultos con discapacidad intelectual a la inclusión, y en la entrega pasada fue esta cuestión de problematizar la inclusión laboral, subjetividades e intervenciones sobre personas con discapacidad intelectual. Lo que está sucediendo en estos cambios de las líneas, ¿no? de los temas que se hacen visibles en los títulos, es un interés por parte mío en un principio que se podría leer como un enojo o una furia o una especie de impulso por problematizar, ¿no? Esta cuestión de la inclusión laboral, y también como suponiendo una deformación en las personas con discapacidad intelectual. Aún incluso en la entrega pasada, priorizaba la cuestión de problematizar la inclusión laboral, poniéndolo como primer tema, ¿no? en la investigación. Y como tal, el tema de problematizar la inclusión laboral no es digamos, como el interés mayor, que sí hay como esta cuestión como tuétano, ¿no? de problematizar, pero sin embargo son los sujetos, ¿no? en donde está el interés, las personas con discapacidad intelectual. Entonces, por eso en esta entrega, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, es que se cambia. Y entonces, no, la anterior por favor, entonces ahora sí hablamos de subjetividades e intervenciones sobre personas con discapacidad intelectual, problematizar la inclusión laboral. El sobre está resaltado con toda la intención de visibilizar ese sobre, en el cómo se piensan o estamos pensando las intervenciones sobre las personas con discapacidad intelectual. Entonces, de ahí hay un interés de poner y hacer énfasis en el sobre. Y bueno, para continuar entonces, vamos a hablar en tres partes de esta investigación. La primera parte, en el texto, yo la nombraba como solo así, primera parte. Y bueno, era como un poco tramposo porque me fui como por la tangente de decir primera parte, segunda parte, tercera parte. Sin embargo, haciendo como este esfuerzo
de nombrar qué hay en esa primera parte es que, siguiendo un poco a Ana María Fernández, en este juego que hace con Devereux sobre de la ansiedad al método, ella menciona sobre hacer de la incomodidad concepto, y entonces yo me atrevo entonces a nombrar esta parte como de la incomodidad al método, haciendo un poco uso de qué es esto de la incomodidad, ¿no? Una incomodidad que se plantea o que la pienso a partir de mi trayectoria profesional al ser colaborador en una sociedad civil que justamente da servicios a personas con discapacidad intelectual, con este énfasis en la inclusión laboral. De ahí justo retomando un poco a Lidia Fernández sobre el interés o el deseo de saber del investigador no es algo azaroso, es que quizá podría pensar esta cuestión de la incomodidad como en unas primeras entregas lo llamaba como esta cosa de dar comezón, que me daba como comezón, ¿no? Cuando en estas prácticas situadas ahí en la sociedad civil, ¿no? Entonces en esta primera parte como que busco hacer esta narrativa, ¿no? De la trayectoria profesional en esta sociedad civil, pulsando un poco ese extrañamiento de las prácticas de dicha organización, y justo la intención es mantener esa incomodidad sobre la inclusión para delinear método, ¿no? Entonces en esta primera parte sobre de la incomodidad al método están otras 3 secciones, que es acerca del campo de problemas, el sujeto de la discapacidad y los paradigmas para hacer ver. Pasamos a la siguiente. Entonces, para elaborar un poco esta cuestión del campo de problemas, o cómo estoy pensando el campo de problemas, es a partir de justo pensar campo y no objeto, campo y no sujeto. Es decir, alejarse como de esta idea clásica dicotómica entre objeto de conocimiento, sujeto de conocimiento, sino más bien como campo de problemas. También esta propuesta, igual pensada desde Ana María Fernández, nos orilla entonces a no organizar la investigación a partir de un sistema teórico, en donde justamente entonces esta cuestión del campo entre en ese sistema teórico, ¿no? Y la problemática entonces no es en singular, sino que es en plural. No es un planteamiento de un problema, sino que es un campo de problemas, ¿no? Esto atendiendo justo a la complejidad misma que entonces se piensa alrededor de este campo problemático que planteo. Sin embargo, también me cuestiono qué es problematizar y por qué problematizar la inclusión laboral. Si la inclusión es un derecho, ¿no? De las personas con discapacidad. Y entonces busco plantear que justo problematizar no es una cosa de un obstáculo que se tenga que superar, sino que justo problematizar nos va a ayudar entonces a abrir preguntas y mantener esas preguntas abiertas. Y esto justo a partir de un trabajo de elucidación. Elucidar es pensar lo que se hace y saber lo que se piensa. Que bueno, dicho así, pues está sencillo, ¿no? Pero justamente lo que se apuesta es a desnaturalizar eso, desnaturalizar lo dado en cuanto a la inclusión. En otros términos, elucidar también es dar luz a eso, a lo ensombrecido, ¿no? Entonces también es un poco ese interés de que sí, justo la inclusión laboral da una luz, pero también, así como da luz, ensombrece otra parte. Entonces, ¿qué es lo que está ensombreciendo esta cuestión de la inclusión laboral? Pasamos a la siguiente, por favor. Así es como entonces llegamos al sujeto de la discapacidad para justo ir complejizando más el campo de problemas y entonces partir de que justo esta investigación no es un interés lo que significa la discapacidad intelectual en el sentido de una categorización, en el sentido de un diagnóstico, sino más bien de la sujeción de cómo esos discursos que hay a partir, por ejemplo, de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, que da un significado sobre lo que es la discapacidad intelectual y que justamente ese significado se replica en México a partir de instituciones como el INEGI, a partir de Indiscapacidad también, es que ese significado no es el interés, sino más bien la sujeción, ¿no? Entonces también por eso empezar una discusión sobre los procesos de subjetivación, para justo preguntarnos cuáles son estos procesos de subjetivación de las personas con discapacidad intelectual
que sí estamos enmarcados, ¿no? Enmarcándolo justamente en la inclusión laboral y por lo tanto en el neoliberalismo. Pensar estos procesos de subjetivación, pues justo a partir de autores como Foucault, Ana María Fernández Deleuze, y el profesor Ansaldúa también. Sin embargo, también no quedarnos con esta cuestión de los procesos de subjetivación como solamente las fuerzas de los modos de objetivación, sino de la resistencia. Y por ahí me parece que, sincerándome, todavía me queda camino aún por recorrer en esta cuestión de la resistencia para pensar incluso la resistencia. Pasamos la siguiente, por favor. Y así llegamos entonces en este mismo sentido, en esta misma línea, hacia los paradigmas para hacer red. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos ya de todo un marco epistemológico que ha trabajado los estudios en discapacidad y referentes sobre discapacidad en donde postulan cuáles son los paradigmas para visibilizar. Y no solamente son paradigmas para visibilizar, sino que son paradigmas para hacer visible y significar la discapacidad. Entonces yo englobo dos, que de pronto por ahí también es tramposo de mi parte, englobar estos paradigmas en dos, el paradigma médico rehabilitador y el paradigma social, que en un recorrido como histórico parece que dejamos atrás ese paradigma médico rehabilitador a partir justo de políticas públicas y a partir justo de marcos legislativos en donde se centra hacia el paradigma social, pero que también un poco no es que se haya superado un paradigma y entonces ahora este paradigma social es el que impera y todos tenemos entonces ya el chip de ser más empáticos y más inclusivos y más sociales, sino que también es problematizar la cosa de no es que se haya superado uno u otro, sino que justo lo que están diciendo estos paradigmas son estos modos de objetivación. Si por un lado en este paradigma médico rehabilitador estamos viendo que la anomalía es corregir, también en este paradigma social estamos viendo que hay una desigualdad a resolver. Entonces también es invitar a seguir pensando lo oscuro de la inclusión entre los discursos de derechos y las normatividades funcionales. Por ahí hay un autor que retomo, el profesor Maldonado, que me parece también por esta materia. No recuerdo bien. ¿No? Bueno, de aquí a la UAM en algún momento. Utiliza un concepto que nombra la biología capacitista, que justamente es esta crítica a cómo todas las personas hablamos por las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y entonces en ese sentido es que se vuelven target de intervención, es decir, son el foco a intervenir, ¿no? Ahora, también lo estoy pensando como formas de visibilización, ¿no? en esta cuestión de los paradigmas, como estos modos históricos de la construcción de lo visible. Y bueno, no solamente es quedarnos en esa construcción histórica de lo visible, sino que justamente en cómo eso impacta en las prácticas o en las formas de intervención, que podríamos pasar a la siguiente, por favor. Entonces pasamos a esta segunda parte, en la cual busco como ir problematizando esta cuestión de la intervención sobre las personas con discapacidad, en donde me saco esta cuestión de la inclusión como certeza al problema de la inclusión, siguiendo como este esfuerzo por ir poniendo los títulos y como subtítulos justo el tema de las formas de intervención, entendiendo que no es una sola intervención, sino que hay formas. Hay distintas formas, ¿no? Entonces, de la intervención. En esta segunda parte lo que estoy buscando es justo centrar las prácticas de la sociedad civil que están vinculadas a la inclusión laboral y haciendo un énfasis en esta producción de discursos y por lo tanto de prácticas. Y un tema igual en donde como estoy pensando esta problematización es en las dimensiones explícitas y la dimensión implícita de la intervención. Y justo en estas lógicas neoliberales, en donde voy como pensando los porqués de estas formas de intervención. Es así que entonces tenemos esta parte de la organización, las organizaciones de la sociedad civil y el Frente PSI, que la violencia de la intervención y en esta tercera parte, esta segunda parte, hacia un paradigma empresarial. Entonces pasamos a la siguiente, por favor.
En esta cuestión de la sociedad civil y el Frente Sí, busco entonces pensar los discursos y las prácticas. Los discursos en la sociedad civil a partir justo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a un nivel de marco legislativo, pues el Programa Nacional de Trabajo y Empleo, que pues si nos damos cuenta pues son sumamente recientes. Bueno, a ver, la Convención ya lleva sus años, pero que también eso es curioso a seguir pensando de cómo la Convención del 2006 para acá está como teniendo estos impactos en los discursos, ¿no? Y también el Frente Sí, entendiéndolo a partir de Patti Casanova, ¿no? Como psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, es decir, el Frente Profesional en el caso de la investigación de la inclusión. Y las prácticas de la sociedad civil en cuanto a estos gestos caritativos y de filantropía de los cuales pues, se basa el tercer sector, la sociedad civil, toda esta cuestión de asistencia social y los programas de formación, que bueno, pensándolo ya en la investigación, son justamente estos programas sociolaborales de formación para la inclusión laboral, que justamente terminan siendo ejecutadas por el Frente Sí, es decir, de un saber técnico, de un saber profesional, como se mencionaba, ¿no? Psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, mediadores de la norma, diría Patricia Casanova, y pensando en la investigación, pues justamente facilitadores, sensibilizadores y pensándolo también en estas prácticas de talleres de capacitación. La siguiente, por favor. Es así que entonces pensemos entonces la violencia de la intervención en dos dimensiones, desde el acto mismo de intervenir y justo las formas de intervención. En el acto mismo de intervenir es pensar la polisemia que hay en el término intervención y que justo en esta intervención no hay una neutralidad, no es una cuestión únicamente de buena voluntad. Y las formas de intervención pensadas en el marco de la investigación está la cuestión de formar, acompañar, orientar, facilitar, asistir. Volvamos a esta cuestión de estos saberes técnicos, ¿no? De este frente profesional. Aquí hay una cita del profesor Raimundo Mier que justamente de ahí pienso esta cuestión de las dos dimensiones de la intervención, en lo manifiesto por un lado y en lo tácito por otro. En la parte de este diagrama está la cuestión manifiesta, como lo mencionaba hace rato, informar, acompañar, asistir, sensibilizar. Esa es la cuestión manifiesta, pero ¿qué hay en la dimensión tácita? Entonces por ahí está justo este trabajo entonces de problematizar esa violencia que puede habitar en el corazón mismo de las intervenciones. En esta cita del profesor Raimundo Mier es esta cuestión de que si no se problematiza esa dimensión tácita, pues entonces pareciera que hay una compulsión a la repetición en cuanto a esa misma violencia que puede existir sobre la intervención. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Y en esta tercera parte, esta segunda parte de la inclusión como certeza al problema de la inclusión, es que entonces hay que situar el tema del neoliberalismo, en donde también reconozco queda aún mucho por trabajar, pero busco rescatar, al menos en esta entrega, la cuestión de la política económica y de las lógicas empresariales. Las lógicas empresariales pensando justo en códigos de mercado, en adaptación, transformación, producción y eficacia, por decir algunos valores, y bueno, igual centrando lo que es la política económica neoliberal, como esta desregulación del Estado, como esta mercantilización de los servicios, que justamente orientan entonces a pensar que las prácticas de la sociedad civil, pensando no únicamente como este mandato legal por parte y por el empuje también de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también pensándolo a partir de esta práctica, de esta política económica como una mercantilización de los servicios. También por ahí reconozco que me hace bastante falta el hacer este recorrido más histórico sobre la sociedad civil, las dimensiones de la sociedad civil. Pero bueno, acá en este tema hacia un paradigma empresarial, es que siguiendo un poco la lógica de los paradigmas mencionados hace rato, es que entonces pienso un tercer paradigma que es como que lo denomino paradigma empresarial, pero que realmente lo retomo de Cayuela Sánchez,
en donde piensa justo el paradigma empresarial en este marco neoliberal, y que yo lo retomo para pensar entonces, siguiendo la lógica de los paradigmas de la discapacidad, un tercer paradigma que sería esta cuestión con este empuje empresarial. Y por ahí igual está la conceptualización de emprendedores de sí, y que se enfoca entonces a esta internalización de estas lógicas y de estos valores empresariales, y de justo la autogestión llamada en términos de conducta, de saber conducirse, de las personas con discapacidad intelectual, saber conducirse dentro del mismo trabajo, pero no solo eso, sino también hasta la regulación de las emociones para la empleabilidad. También en la dimensión política y económica pues está la hiperresponsabilización en el individuo, en donde justo a mí me parece como un doble discurso, bueno, es decir, paradigmático, ¿no? El pensar que justo estamos en un paradigma social en donde ahora buscamos ser una sociedad más inclusiva, pero que justamente en una lógica neoliberal estamos entonces hablando de una responsabilidad individual. Entonces como que por ahí hay un choque, ¿no? Bueno, esas son como cuestiones a seguir pensando para el paradigma empresarial. Y bueno, en estas cuestiones es que llego a la tercera parte, o que pienso la tercera parte, si podemos avanzar, en donde son como estos trazos de un dispositivo de intervención grupal, en donde ahora que me vuelvo a leer, digo, Dios santo, hay que volver como a seguir pensando, porque ahora que me vuelvo a leer, me sincero también acá en la mesa y digo, estoy cayendo en eso que juré destruir, en cómo escribo incluso, en cómo pienso incluso esta cuestión del dispositivo grupal como un taller estructurado. Pero bueno, igual son las cosas de la vida y sí, claro, porque justo en términos de la implicación, digo, por eso como que buscaba esta cuestión de esta narrativa un poco, de este devenir mío, ¿no? de trabajar en sociedad civil, en donde estas prácticas, por ejemplo, de talleres estructurados para que entonces haya un permiso y entonces por lo tanto podamos ejercer un taller y haya también recurso económico, por ahí se me colaron, se me siguieron colando, ¿no? En esta construcción metodológica, yo pensaba como de, bueno, vamos a explorar alternativas, ¿no? Que sean diferentes, ¿no? Y un poco también por eso pensaba la cuestión del picnic, entendiendo un picnic como un espacio de ocio más que un espacio de trabajo, porque pensaba, bueno, si está esta cuestión de ahora tienen que emplearse y como muy punitiva, como muy poniendo el dedo sobre esta cuestión de la inclusión, yo dije, me fui por la tangente, bueno, a ver, entonces vámonos a todo lo contrario, a la cuestión ahora del ocio. Pero bueno, por ahí la trampa salió mal. Y también lo que busco en esta cuestión es lo grupal para pensar los procesos de subjetivación, que eso es algo que a lo largo del trimestre como que fui dándole vueltas en tanto a estas dimensiones identificatorias individuales, cómo se articulan o cómo se engarzan en estas lógicas colectivas, que esa idea igual sale a partir de Ana María Fernández en su libro de lógicas colectivas. Y lo que sí había en este pensamiento es justamente pensar el dispositivo no solamente como método. Y la pregunta de cómo entonces el dispositivo posibilita una lectura de estos procesos de subjetivación. Porque si la pregunta está en la producción de subjetividad, entonces ¿cómo el dispositivo grupal entonces permite esta lectura? ¿No? Entonces están estas tres últimas dimensiones acerca del campo de la sociedad civil, que también ahí me falta muchísimo por trabajar para delimitar esto del campo de la sociedad civil, y que trabajo igual sobre el dispositivo de intervención grupal, y que termina en esta propuesta de picnic entre chambeadores, y que bueno, pasando a la siguiente diapositiva, justo lo pensaba en esta estructura en donde es primero un acercamiento así como muy lúdico, como muy de recreación en cuanto a pensar el picnic, ¿no? Un poco nada más estar ahí, el estar ahí era como el foco, ¿no? Lo importante. Y yo decía, bueno, después de ese picnic, después de ese acercamiento, entonces van a salir como
como estas temáticas para entonces en el segundo ahora sí vamos a compartir experiencias sobre elaborar, ¿no? En esta segunda parte de este diseño, entonces en la segunda parte, entonces ahora sí compartimos experiencias, ¿no? Entonces yo decía como de, bueno, o sea, como que estoy entonces poniendo esto o delimitando incluso a nivel temporal en los momentos en los que vamos a estar recreativos, en los momentos en donde vamos a estar lúdicos y en los momentos en donde ahora nos vamos a poner a trabajar y después los momentos en donde vamos a pensar la subjetivación y finalmente los momentos en donde vamos a hablar sobre resistencia. Y ahora que lo digo acá, pues sí digo, Diego. Pero bueno, igual de ahí pues parto a lo que sigue, ¿no? ¿Y qué sigue? Pues muchísimo. Justo como en estas reflexiones, aquí puse como algunos puntos, pero que después como que sigo pensando. El primero pues es esto el movimiento, es decir, de la estructura, o sea, de la fijeza en la que estaba pensando, de lo fijo que estaba pensando la cuestión de dispositivo. También por ahí una cuestión de género que todavía no escribo y que todavía tampoco hago visible, porque de esta cuestión del picnic pues ya han sido 3 sesiones y en el trabajo pues solamente hablé de una sesión, que también por ahí me falta sistematizar más eso que me ha dicho el campo, que es que solamente de la sociedad civil una chica está en inclusión, es decir, una chica tiene trabajo, de todos los usuarios de esa organización de la sociedad civil. También algo que quiero es justo eso, mantener la incomodidad, incluso en mi escritura, incluso en esto que he venido como compartiendo acá. Y también lo que me falta aún muchísimo por trabajar es el trabajo, la dignificación del trabajo, lo que significa el trabajo, la representación del trabajo y un sinfín de etcéteras. Y esta cuestión de cuando escribí retrasar el dispositivo, dije, ¿lo estoy retrasando o eso como volver a estos trazos con estas cuestiones del dispositivo? Y pues nada, esto ha sido como el avance de esta investigación y pues gracias por su escucha. Pues bueno, ahora tenemos la participación de miembros de la mesa. Tendremos cerca de 7 a 8 minutos por participación. Podemos comenzar con la participación digital, ¿verdad?, de la profesora Claudia Salazar. Adelante, profesora, por favor. ¿Sí nos escucha? Ahorita que podamos reconectar a la profesora Claudia. ¿Nos escucha bien, profesora? Escucharemos su participación. Ahí está. ¿Ya está? Perfecto. Perfecto. No importa, ¿eh? Más bien le bajamos para que nos vean. Exacto. Ajá. No, pero el volumen. El volumen. El volumen, creo que ya es todo. ¿Es todo? ¿Ya Ajá. es todo? Sí, es todo. Sí, creo que sí. Sí, ya está. Adelante, profesora, la escuchamos. ¿Empiezo yo? Sí. Qué barbaridad. ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, así es. ¿Me ven? Sí, Claudia, te estamos viendo en la pantalla. Bueno, como me están viendo en la pantalla, entonces les comento que si quito la cámara es porque mi señal empieza a fallar. Entonces, para mantener mejor calidad en el audio, quitaría yo la cámara. De acuerdo. Y la esté quitando y poniendo porque parece que está un poco inestable la conexión.
Hay muchas cosas que comentar. Yo tengo muchas cosas que comentar del trabajo de Diego. Lo primero que haría es felicitarlo porque tiene un trabajo muy sistemático, muy autorreflexivo. O sea, él vuelve sobre lo que ha pensado antes para reconsiderar a medida que va reflexionando sobre lo que se está preguntando. Ahora en su presentación él comenzó hablándonos sobre el enojo, sobre el enojo, y yo pensaba que con frecuencia esta condición de disconformidad, de incomodidad, de molestia respecto de algún asunto configura una base epistemológica de aproximación a los problemas que suele ser de lo más fecundo. O sea, al contrario de lo que se decía hace 50 o 60 años, aunque haya quien todavía lo sostiene, de que había que mantener distancia óptima para poder investigar y había que ser objetivo, neutral, etcétera, etcétera. En realidad las epistemologías contemporáneas tienen más bien un énfasis en una aproximación epistemológica de carácter adversarial o crítica que tiene que ver con quién discutes, es lo que te molesta. No hablamos ya de distancias óptimas, hablamos de acercarte literalmente como postura epistemológica, como fundamento metodológico, acercarte hasta que te duela. Y allí es donde se puede empezar a entender una problemática en el ámbito de lo social. Entonces me parece que ya desde ahí empezamos bien. O sea, hay una aproximación por parte de Diego que provoca una incomodidad que obliga a reflexionar y a pensar. Yo creo que ese es el terreno en el que prospera el pensamiento crítico, que es el pensamiento que a mi juicio es más valioso. No abandonaría yo el tema de la inclusión laboral y me gustaría poner un signo de interrogación sobre el abordaje a partir de la lógica de inclusión-exclusión. Yo creo que es muy interesante pensar por qué se considera algo como una exclusión y por qué se habla de inclusión, porque esta es una diada conceptual que está siendo categorizada en función de una idea de que puede haber sujetos, personas que estén excluidas, que estén afuera, pero lo que no se dice es afuera de qué, excluidos de qué, incluidos en qué. Y entonces ahí amerita también un trabajo de reflexión crítica, no solamente en cuál es el sentido de la inclusión laboral que se pretende desarrollar con las personas que están categorizadas como discapacitadas. Se les quiere incluir a qué, se les quiere excluir de qué. Sin esa dimensión que vamos a decir que sería la pregunta fenomenológica sobre la inclusión, la pregunta que nos referiría al modo de darse de los acontecimientos, a lo mejor la pregunta no tiene sentido sobre inclusión-exclusión, o a lo mejor más peligroso todavía, estaríamos dando por entendido, dando por supuesto, que se puede excluir a alguien cuando esto es imposible, no se puede excluir a ningún sujeto, porque a todo sujeto que se le excluye de algo se le incluye en otro espacio social, pero del ámbito social no se le puede excluir. Se le puede excluir de ciertos beneficios, se le puede excluir de ciertos derechos, pero al mismo tiempo se le está incluyendo en ciertas categorías para las que van a existir políticas
formas de gobernabilidad, de control de esas poblaciones que sí nos permiten ver qué estamos haciendo como sociedad con nuestras diferencias de todo orden, porque aquí a mí me gustaría pues apuntar que lo que se llama discapacidad es una diferencia respecto de una norma y de que la inclusión puede ser un esfuerzo normalizador, reductor de la diferencia y por lo tanto negador de quién es y cómo es esta persona de la que estamos hablando. Yo creo, Diego, que esta diferencia entre campo, objeto y sujeto no resuelve. O sea, tú dices, no voy a hablar de objeto, voy a hablar de problema, voy a hablar de campo. Bueno, creo que hay que hacer un trabajo de construcción que te permita que estas dimensiones se interroguen recíprocamente. O sea, ¿cuál es la relación que primero que entiendes por campo? Segundo, si tú supones que el campo tiene una existencia por sí mismo o es la consecuencia de un reporte que tú haces, de un segmento de la realidad que tú formulas para poder pensar en tu problema. Cuando tú citas a Ana María Fernández respecto a esta idea de elucidar, que es una idea castoridiana, donde dices que Ana María dice que elucidar es pensar lo que se hace y saber lo que se piensa. En realidad Castoriadis dice que eso es autonomía. O sea, no que eso es elucidar, que eso es autonomía. Autonomía es pensar lo que se hace y saber lo que se piensa. Y ahora que hacías la presentación nos decías, pues eso es sencillo, pues no hay cosa más complicada, desde mi perspectiva. No hay cosa más complicada que ser capaz de hacer una reflexión crítica sobre lo que nosotros mismos estamos haciendo. ¿Qué es esto que estoy haciendo? Y tener la posibilidad de mirar lo que hacemos con esa distancia crítica es un enorme desafío. Es una cosa complicada, porque además no todo lo que hacemos lo hacemos deliberadamente, conscientemente, intencionalmente. Entonces, preguntarnos por lo que hacemos es una pregunta, pensar lo que hacemos es un desafío muy interesante, que es algo que yo siento que caracteriza mucho tu trabajo. Tú trabajas mucho pensando lo que haces y generando esta distancia crítica para poder contemplar lo que estás haciendo y desde allí entender tu campo. Y eso me parece a mí algo muy valioso. Y luego viene la siguiente vuelta que propone Castoriadis, que es saber lo que se piensa. Dice, porque nosotros ya estamos habitados por un sinnúmero de categorías y por una forma de ordenar, por una racionalidad que ordena el mundo, que es esta complejísima institución imaginaria de las significaciones, en donde no tenemos muy claro desde dónde estamos hablando nosotros, si hablamos nosotros o estamos siendo hablados por instituciones, por construcciones imaginarias. Entonces, esa segunda vuelta también es muy interesante y veo yo en el tono de tu investigación que tú vas avanzando por ese camino, o sea, tienes esta inclinación que yo valoro muchísimo, que es a interrogar tu propia manera de pensar sobre tus preguntas y tus objetos de reflexión. Entonces, eso me parece muy interesante. Hay otro asunto que quisiera señalar, que es, me parece que en algún momento, o a lo mejor es un problema de mi escucha, porque la conexión tuvo sus fallas en algunos momentos, separaste significado e institución. Y yo nada más, si es que esto está sucediendo en algún momento de tu reflexión, yo diría el significado y la institución no pueden separarse. Si entendemos
que la institución primera es el lenguaje. Lo primero que se instituye son los significados. Los significados son instituciones. Entonces ahí pensar un poco desde dónde se está leyendo la dimensión institucional. Después me parece también interesante, bueno, tú te aproximas a la cuestión de la intervención y ahí yo quisiera nada más dejar abierto el espacio para una discusión a fondo que yo espero que tendremos en el próximo trimestre, porque tendremos la oportunidad de compartir un seminario dedicado expresamente al tema de la intervención. Pero tú citas el trabajo de Raimundo cuando habla sobre la violencia de la intervención de Raimundo Mieri. Y si bien es un trabajo que no deja de ser muy interesante y de interrogar las lógicas del poder que se juegan en ciertas modalidades de la intervención, yo pienso que ese artículo es parte de una discusión respecto de una modalidad específica de la intervención. Y que ahí eso ya se quedó un poco atrás, ya es un poco viejo. Porque después viene toda una ola de reflexión sobre la intervención y después viene pues, el desbordamiento de un enorme río conceptual que no va a hablar ya tanto de intervención, sino de estos procesos colaborativos y estas metodologías horizontales. Entonces, bueno, esa es una discusión que vale la pena que abordemos más a fondo en su momento, ¿no? Todo el tema de la rehabilitación, pues es un tema que también yo pensaría que valdría la pena echarle una mirada en una perspectiva Foucaultiana que te permita vincular la idea de resistencia con la idea de normalización. Quizá revisar el nacimiento de la clínica, que es un texto muy bonito de Foucault, como para pensar un poco esta modalidad de construcción de las normalidades que se puede mirar desde lo que es la misma institución médica, ¿no? Rehabilitar a quién, por qué y para qué. O sea, de qué se tratan estos dispositivos que son reductores de la norma. Tu directora de tu idónea comunicación, tu asesora, es ni más ni menos que un especialista en materia de cuidado. Y entonces yo creo que ella puede acompañar muy bien una reflexión que permita pensar cómo hay un desplazamiento en estas lógicas contemporáneas del vamos a decirle, capitalismo post-industrial. Profesora, lamento tener que interrumpir su presentación, pero también tenemos que escuchar a los demás compañeros de la mesa. Ya termino con esta idea. Entonces, creo que hacer un efecto en espejo para desde la idea del cuidado, desde la crítica, la devaluación del cuidado, la marginalización del cuidado, pensar la rehabilitación también como estos dispositivos que quieren desaparecer los vínculos solidarios en favor de una supuesta autonomía. Una supuesta autonomía que no es autonomía, sino reducción de vínculos alrededor de necesidades diversas. Y ahí le dejo, muchas gracias por su paciencia y buen día. Gracias, Claudia. Bueno, la participación de la profesora pues se extendió un poco, ¿verdad? Sí, bien. Justo también quería que tuviera una buena referencia. Hubieran dado un mensajito. No pasa nada, ajustamos, no. Continuamos con la participación de los lectores externos. Diana Carolina y profesor Hermanos. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias. Creo que está bonito y es potente y es importante poder ser partícipe de estos procesos de
creación de conceptos, ¿no? De creación de epistemologías, que es parte del trabajo, ¿no? De la investigación. Es el oficio de crear, decía Deleuze. Yo voy a poner como mucha atención con lo que yo cargo, ¿no? Vengo de los estudios críticos en discapacidad, desde territorializados, desde América Latina y un poco desde estas posibilidades. Tú te metiste a problematizar dos cosas que son casi entre tabú y miedo. La una es la inclusión, porque hoy la inclusión es buena, todos somos incluyentes, ser excluyente es malo, ¿no? Es como esta narrativa de incluir, y la otra es la discapacidad intelectual, ¿no? Ese es un territorio que ni siquiera los propios estudios críticos en discapacidad se atreve a enfrentar directamente, ¿no? Ese es un territorio que está ahí, y la academia menos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que... La discapacidad intelectual está estrechamente vinculada con lo cognitivo. Entonces la academia dice, ¿cómo? ¿No? Conocimiento, ¿no? No, ya estamos en lo políticamente correcto, nadie va a decir retrasado ni nada de eso, pero eso subyace en la comprensión de lo que tenemos sobre discapacidad, ¿no? O sea, está ahí, despojémonos, seamos honestos con nosotros mismos y qué nos produce. Y en eso creo que tienes una cosa importantísima, y es partir de la incomodidad. Porque yo creo que la única manera de trabajar con la discapacidad, siendo honesto, es reconociendo que también nos incomoda. Porque no sabemos qué hacer cuando nos enfrentamos a una persona con discapacidad. Y desde ahí estamos siendo honestos. Y más aún cuando estamos con una persona con discapacidad intelectual, no sabemos qué hacer. Nos rompen el paradigma, los protocolos, se nos quiebran muchas cosas. Entonces, creo que desde ahí, desde enunciar, creo que además desde las resistencias contracapacitistas siempre decimos que los discas nacimos para incomodar. Entonces, está bueno que investigadores, no discas, partan del principio de se están sintiendo incómodos, ¿no? Estamos cumpliendo nuestra función. Y en ese sentido, yo sí considero que hay muchas cosas que yo las voy entendiendo, sobre todo de tu crítica a la inclusión, pero siento que das unos saltos cuánticos, así zancadas enormes, ¿no? Y es importante ir desglosando quizás categorías y empezar desde dónde te ubicas para hablar de discapacidad, por ejemplo. Es importante que exista una definición, quizás desde los estudios críticos latinoamericanos, pues, si te quieres ver más anglosajón, desde los Disability Studies, desde los estudios culturales africanos de la discapacidad, bueno, desde dónde estás enunciando, ¿no? Y en ese sentido ya puedes pasar a estos paradigmas que también los saltas así de pronto, y yo nunca lo he sido, pero hoy voy a ser la más defensora del modelo social, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso histórico de los modelos en discapacidad tienen que ver con el proceso político de las personas y también del ejercicio de dominación sobre los cuerpos, ¿no? Entonces, claro, saltémonos al modelo de presidencia, que es el modelo teológico, vamos, traduzcámoslos a estos dos, ¿no? Pero ¿por qué es importante hablar de la rehabilitación? ¿Y eso qué tiene que ver con la inclusión? Tiene que ver con el funcionalismo, ¿no? Parsons habla cuando se empieza a enunciar la inclusión, es desde la sociología, y tiene que ver con la incorporación a la fábrica de aquellos cuerpos que estaban desechados. Entonces, así les cueste a los defensores de la inclusión surge para incorporar mano de obra después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando empiezan a hablar de que sí, la inclusión es buena, es para incluir a negros, ¿no? Que estaban fuera. Entonces, cuando hablamos de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a partir de estas plataformas contemporáneas, estamos hablando del mismo fenómeno, ¿no? Es decir, y eso tú sí lo tienes claro cuando hablas del neoliberalismo.
¿no? Y cuando te estás acercando a este paradigma empresarial. Entonces, para que tenga como un tejido, como una trencita, es necesario dejar más claro el paradigma rehabilitador para que tenga sentido en decir qué está pasando hoy con la discapacidad intelectual, porque a todo el mundo le interesa que una persona con síndrome de Down o trisomía 21 sepa atender en las tiendas de Zara, porque Zara es la promotora más grande de la discapacidad. ¿Por qué le interesa que estén ahí? Porque a Bianca le interesa que sepan servir el café, ¿no? Porque son funciones específicas, como en los primeros procesos de inclusión. Cuando les enseñaban a los ciegos, por ejemplo, a atornillar una tuerca en la fábrica. Y eso es lo que hacía un ciego toda su vida. Y esa era la inclusión. Entonces es importante establecer el modelo de rehabilitación en ese proceso. Y luego el modelo social. Creo que eso ya lo comentábamos, ¿no? Pero el modelo social surge desde la resistencia de la población con discapacidad. Entonces no está tan, o sea, está como muy a la ligera. El modelo social es importante porque surge en aproximadamente 30 años de organización política en Estados Unidos e Inglaterra. Hasta ya tenemos el CRIPCAM, que es el documental. Pero ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con los teóricos de la sociología de la discapacidad, como Mike Oliver, quienes fundamentan una cosa que es indispensable para entender lo que hoy estamos hablando, y es la división de la discapacidad fuera del cuerpo, sino como una categoría social? Entonces, eso es clave. Ese es un logro indispensable, lo que hace que hoy por hoy podamos hablar del artículo 19, del artículo 12 de la Convención, hoy podamos exigir el tema del derecho y la autonomía y la educación, etcétera, tiene que ver con que esta gente que hoy nos estamos saltando mucho, hizo todo, ¿no? Teórica, práctica, se tomaron instituciones, ¿no? Hicieron en América Latina, el movimiento social de discapacidad ha hecho manifestaciones políticas brutales para alcanzar a decir la discapacidad es social, no está en mi cuerpo. Entonces, esto es fundamental porque eso nos permite entender por qué la convención llega a inicios del siglo XXI y por qué sí tiene sentido cuando tú dices da pie a un proyecto de individualización. Eduardo Yoli, académico disc argentino, él habla de que las convenciones y la Convención de Discapacidad hace parte del proyecto de individualización de la modernidad, y tiene razón, porque hoy por hoy nos lleva a que el movimiento de discapacidad esté súper fragmentado y los ciegos no se lleven con los sordos y los sordos no se lleven con... Estamos más peleados que telenovelas. Y es porque hay una intencionalidad política. Entonces yo creo que tu trabajo tiene muchas cosas muy claves, muy importantes, pero están en saltos enormes, que es necesario irlas tejiendo desde algo que hoy no lo mencionaste, pero está en tu texto y tiene que ver con el pliegue, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de discapacidad, ¿no? La discapacidad tiene dos caras. Quienes llevamos ese nombre, ¿no? Ese significado, habitamos la resistencia que implica decir me enuncio desde este cuerpo, al mismo tiempo que es la opresión de la misma palabra. Discapacidad surge en los inicios del capitalismo, cuando empezaron a establecer, ¿no? Y Engels lo define, ¿no? Cuando dice, ay, estaban los mutilados, parecía una guerra, y empiezan a clasificar quién es funcional o no en un sistema de producción. Entonces ahí entraría otra categoría que no está tan clara, pero que es fundamental si quieres terminar también hablando de resistencias, y es el capacitismo, ¿no? Por ahí lo topas y Jonathan con la ventriloquía capacitista, pero es quizás innecesario. Ahí está textos como el de Michel Lapierre, como Tobar de España, quienes hacen una genealogía del capacitismo, como Gonzalo Schmidt,
que te permitan establecer cómo hay un sistema hegemónico que está vinculado al capitalismo y que tiene que ver con el ejercicio de producción de un sistema económico. Entonces, las personas con discapacidad intelectual en el siglo XX y fueron el ejército de reserva, ¿no? Y el Teletón y todo lo que, ¿no? Y la idea de la persona con trisomía 21 sonriendo y compra Coca-Cola para apoyar a un niño con síndrome de Down. Pero hoy ya no les interesa esa narrativa. Hoy la narrativa es que se incluyan, que trabajen, que sean funcionales, que sean independientes, que sean autónomos. Y ahí es donde la resistencia teórica práctica te diría, bueno, ¿cuáles son las prácticas contra capacitistas, ¿no? Creo que el picnic es súper potente porque si dislocas la narrativa y te enfrentas a un diálogo horizontal con las personas con discapacidad intelectual, que como te decía al inicio, es súper difícil porque no sabemos, y ahí viene más desde tu trabajo previo. Entonces creo que de ahí puedes cosechar un montón de cosas. Te invito a incorporar un poco más a los autores de los estudios críticos en discapacidad, te pueda dar un poco más de luces y a ir tejiendo sobre todo. Creo que tienes muy claro. Entiendo cuando pasas a la problematización de la inclusión, quizás lo que decía la profesora, desglosar es necesario porque eso te va a ir permitiendo llegar a por qué problematizas eso. Porque hoy por hoy es necesario problematizar la inclusión en un mundo donde es el apellido de todas las instituciones. No hay universidad que no diga que es inclusiva, está mal, ¿no? Entonces, necesario hablar de los procesos y hablar en relación de lo que significa, más allá de la atención, inclusión, exclusión, sino lo que significa políticamente. Y sobre todo tú tienes la otra categoría clave y es el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo es fundamental para hablar de inclusión. De hecho, la única definición... Disculpen por interrumpir, ¿verdad? La participación, pero es necesario que moderen su participación. Ok, con esto termino. Muchas gracias. La categoría de inclusión solo está definida en la OIT. Ahí es el único lugar donde está estructurada. Entonces, esa relación y la palabra clave trabajo te permite engargolar. Perdón si puedes ir con todo. Gracias. No, gracias. Podemos escuchar el compañero. Bien, voy a ser sumamente breve porque noto que ya estamos con sobre limitaciones de tiempo, no quiero atrasar el cronograma. Diego, me gustó mucho tu trabajo. Destaco también junto a la doctora Salazar que hay una cuestión de la escritura que es muy virtuosa, ¿sí? Hay una escritura clara que hace fácil llevar la lectura, eso es una virtud que siempre reivindico y que no hay que perder, ¿no? Porque no nos quedemos solo con las ideas, también cuidemos el vehículo de las ideas. Como hay poco tiempo, me voy a centrar particularmente en dos cosas en las que siento que yo te puedo aportar desde mi campo, que tiene que ver con los estudios de los movimientos políticos y particularmente lo que sucede con las derechas. Entonces quiero tratar de aportar de algo que tenga que ver con la cuestión del neoliberalismo, que es también algo que vos marcabas en tu exposición que te resulta un poco problemático, o que estás empezando a problematizar y a desarrollar ahora. Y por otro lado, también mencionarte algunas cuestiones vinculadas a los paradigmas del hacer ver para hacer ver, algunos marcos que permitan pensar esas cuestiones. Entonces, tu trabajo empieza desde una problematización de la noción de inclusión. La profesora Vallejo Ortega lo desarrollaba de una manera muchísimo más clara de lo que yo podría, así que no voy a incursionar en ese terreno. Pero sí me pareció muy interesante esta interpelación a pensar cómo muchas veces la inclusión termina enmascarando lo que parecería ser en realidad cierta falta de permeabilidad del contexto, ¿no? Sobre todo el contexto sociolaboral. Es como que la inclusión, esto lo decís vos de manera abierta, la inclusión es buena cuando no incomoda. Eso es lo que se pretende en los contextos de inclusión laboral. Entonces, en ese sentido, me parece interesante esa crítica que desarrollás respecto de, bueno, cuánto se adaptan los marcos institucionales, ¿no? Cuánto se logran tensionar o cuándo son
positivas y receptivas estas experiencias de inclusión laboral solamente cuando no generan incomodidades, es decir, cuando no generan modificaciones institucionales. Y en ese sentido, pensando ahí la tensión respecto de los procesos inclusivos, tratar de problematizar cómo la noción de inclusión supone, y acá retomo a Rancière, cómo supone cierta esfera estética, ¿no? Rancière habla de lo estético no como una dimensión de las imágenes meramente, sino pensando el orden social como un orden estético, es decir, un orden que se reparte, ¿sí? Que parte y reparte, que parte quienes forman parte. Perdón, quedó medio raro, ¿no? Pero él juega con esos sentidos, ¿no? Él dice, bueno, el orden social está partido y lo que se pone en juego es quiénes forman parte de lo común y quiénes no forman parte de lo común, quiénes pueden tomar decisiones sobre lo común y quiénes no pueden. Entonces me parece que quizás ese marco te sirva para pensar algunas cuestiones respecto de la inclusión. Incluir es invitar a tomar parte de lo común. Bueno, vos parecería sugerir que no, porque es una inclusión sin voz. Entonces, empezar a problematizar esas cosas, empezar a revisar esos aspectos. Y por otro lado, pensar desde Rancière, que es un autor que retoma Foucault, que es muy importante en tu marco teórico, pensar algunas cuestiones vinculadas a estos paradigmas de hacer ver, ¿no? Él dice, bueno, estos regímenes estéticos justamente lo que hacen es visibilizar e invisibilizar a quienes pueden formar parte de la comunidad. Entonces retoma los filósofos griegos, retoma Platón, por ejemplo, y dice, bueno, está la conocida frase de zapatero a tus zapatos, ¿no? ¿Y el zapatero a tus zapatos qué es? El zapatero se tiene que dedicar a esa actividad productiva, no se tiene que dedicar a debatir en el ágora, no se tiene que dedicar a tomar decisiones sobre el común cuerpo, ¿no? Y fíjate cómo esta frase habla justamente del trabajo. Entonces, ahí se puede pensar algunos ángulos para reflexionar respecto de cómo se arma un régimen estético. Un régimen estético son modos de ser, modos de decir y modos de hacer que se toman como parte del cuerpo común que puede decidir políticamente sobre la comunidad y quienes son excluidos de esa visibilidad respecto de lo que es lo común de la comunidad. Avanzo rápidamente. Por otro lado, la cuestión de las lógicas del neoliberalismo. Yo cuando leí tu trabajo notaba que hay una aproximación incipiente a esa dimensión. Después, con más tiempo, si querés, podemos charlar, te puedo sugerir bibliografía para tratar de explorar esa dimensión. Para mí, una apuesta importante es tratar de distinguir lo que es una lógica general del capitalismo de lo que es específico de la lógica neoliberal. Porque muchas veces yo pienso que también cuando avances con el trabajo de campo eso se va a ir develando, pero muchas veces lo que encontraba en el trabajo es, entiendo lo que estás tratando de instalar respecto de estas formas de la inclusión laboral, pero a veces perdía de vista lo que sería específico de una lógica neoliberal, ¿no? Lo que definiría específicamente como neoliberal esas lógicas de inclusión. Yo creo que hay una apuesta interesante, que es este nuevo paradigma que postulás de la diferencia no se elimina, se gestiona, la diferencia no se excluye, se le incorpora, bajo condiciones de rendimiento y eficacia. Te estoy citando casi explícitamente. Habría que ver si podemos encontrar, habría que ver si eso surge como lógica interiorizada en las subjetividades generales. Esa me parece que es la gran pregunta, sobre todo pensando que muchas veces está bien que vos estás trabajando lo que son organizaciones de la sociedad civil, quizás mis experiencias más cercanas a los procesos de inclusión social, a los procesos de trabajo con personas con discapacidad, en mi caso están más ligadas a los ámbitos educativos formales. Entonces yo tiendo a notar que quizás hay una diferencia, porque en los ámbitos educativos es como que siento que hay más pregnancia de en los ámbitos educativos, de vuelta, no sé si es algo que aplica a las organizaciones que estás trabajando, pero siento que hay más pregnancia de una visión tutelar respecto de las personas con discapacidad que de esta visión de autorresponsabilización del individuo. Al menos esa es la experiencia que he tenido en proximidad a este tipo de instituciones educativas. Habría que ver si hay un cambio en ciernes, que es lo que estás empezando a encontrar. Habría que ver entonces si se construyen estas lógicas de responsabilización, porque me parece que es un elemento que señalás, que hay que profundizar teóricamente porque es muy importante para hablar de una lógica subjetiva neoliberal, y que es esta cuestión de la gestión de los
de los riesgos, ¿no? Esta idea de que, bueno, la subjetividad neoliberal, como decía Deleuze, es esta subjetividad que aprende a surfear en los desafíos del mercado laboral y que en ese sentido se hace cargo tanto de sus triunfos, por eso hay tanta meritocracia e individualismo triunfante en el neoliberalismo, pero también de sus fracasos. Entonces se genera esa situación de fuerte aislamiento social en la cual el individuo desempleado, por ejemplo, se siente un fracasado y no llega a percibir que eso puede responder a, bueno, los procesos de desindustrialización de su país, por ejemplo. Entonces, a mí me genera mucha curiosidad si esa lógica de autorresponsabilización se llega a instalar tanto en el terreno de las instituciones vinculadas a las personas con discapacidad. Dejo acá, cualquier cosa retomamos. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Podemos escuchar a la profesora Valeria Calini. Sí, bueno, sinceramente con todos los comentarios, digamos, tan amplios, ricos y que se complementan mucho, que decir me queda. Bueno, sí se nota el pensamiento crítico, que eso me parece como muy importante como punto de entrada. O sea, el enojo y la incomodidad está, digamos, son motores, pero no solo ahora, ¿no? O sea, también como, a ver, esta sería mi aporte. ¿Cómo entrarle al tema sin pensar en esto de decir, bueno, quiero destruir, ¿no? O repito, no sé, me parece que es difícil entrarle al tema desde lo diría así, desde lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Desde una perspectiva, me atrevería a decir, moral, ¿no? Y en ese sentido creo que la historización es muy importante justo para entrar y problematizar, o sea, no entrar desde o sea, lo que a ti te parece, bien o mal. O sea, yo no pensaría, porque también es difícil criticar, a ver, y ya lo habíamos hablado en el taco, uno diría, bueno, tal vez no son las formas más deseables de inclusión, ¿no? Pero para el que está ahí, uno diría, bueno, qué suerte que está, digamos, ¿no? O sea, esta cuestión de la responsabilidad empresarial, ¿no? Responsabilidad social empresarial, que está bien, son formas convenientes porque también les conviene, es lo que hay que hacer. Bueno, o sea, un poco sería, no sé si se trata de destruir, sino más bien de pensar en las tensiones que se van generando. Porque es eso, se incluye esto, pero se excluye lo otro. Son como, pensarlo más bien como procesos dinámicos, me parece, ¿no? Que no sé si un poco resonaba con lo que habla, lo que te decía Claudia, ¿no? Y bueno, digamos, el proceso que nos está considerando, que creo que pudiera dar luz a esto en términos más dinámicos, es la cuestión de la vulnerabilidad, que justamente es un proceso que no es ni de inclusión ni de exclusión, ¿no? Claro que en lo social hay una exclusión social, está bien, estarás con suerte incluido en políticas sociales, pero bueno, también te resignifican de otra manera. También esta cuestión también es importante, porque que creo que un poco lo decía Carolina, digamos, en cómo se te nomina, hay una violencia y también hay un efecto, o sea, en términos subjetivos, o sea, decir, bueno, me están dando chamba porque soy discapacitado y bueno, va a tener un efecto, ¿no? Entonces, en su persona, digamos, ¿no? Yo tenía una amiga con un hijo autista y que, por ejemplo, se negó hasta el final, hasta que, bueno, una cuestión económica fue apremiante en usar su credencial como discapacitado. Ella se negó, no quiso, en algún momento lo tuvo que hacer
tenía un efecto, porque lo habló con el hijo y le dijo, ay, pero qué mala onda que yo, o sea, ¿por qué me mencionan así, no? Entonces yo pensaría más en esos líos que se van generando, en términos dinámicos, digamos, ¿no? Y bueno, eso, y digamos, esta cuestión de los efectos en las subjetividades, me parece que es la forma de cómo los miran, cómo se miran, cómo lo miras tú, cómo, ¿no? Esa como interacción entre actores en una nominación que claro que está ahí en disputa, y no es una disputa menor porque genera sentimientos, creo que es muy importante, y solo eso, como que no sé si es que vas a destruir, vas a mejorar, no lo sabemos, pero sí pensar cuáles son los efectos en esta forma de ir construyendo la discapacidad, digamos, ¿no? Bueno, hasta ahí. Rapidísimo y para tranquilidad de Miguel directo, porque ya vamos también con Dani. Yo solo agradecer sinceramente a Caro, a Germán, a Vale, y por supuesto también a Claudia que está ahí en Zoom, sus aportaciones, porque bueno, que ni qué serán de gran ayuda para seguir trabajando juntos. Esta tercera entrega de Diego, de verdad es que no tiene nada que ver con sus dos entregas pasadas. Muy buen trabajo, hay, digamos, y comparto con ustedes lo que ya han señalado. Creo que podemos pensar que es un muy buen guión para que se ponga a trabajar en lo que viene. Y bueno, yo tengo muchas notas, ya las trabajaremos y gracias. Gracias, Miguel.